Desde los fiordos, bosques, cordilleras y estepas de la Patagonia, les damos la bienvenida al podcast y programa radial Ciencia al Fin del Mundo. Conversaciones que tejen redes entre Aysén y Magallanes, con grandes invitados que han dedicado su vida a la investigación científica. Una iniciativa del Nodo Ciencia Austral en alianza con Universidad de Aysén. Estamos muy emocionadas de dar inicio a este espacio Ciencia al Fin del Mundo, donde vamos a navegar por los grandes temas que están marcando la pauta de la ciencia en la macrozona austral. Soy Catalina Espinosa, divulgadora científica e integrante del equipo Nodo Ciencia Austral. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Catalina. Bueno, cuando hablamos de macrozona austral nos referimos a un territorio que comprende toda la Patagonia chilena, desde la provincia de Palena hasta la Antártica, sitio de gran interés científico a nivel nacional e internacional. Soy Jessica Pixelab, periodista y coordinadora del Nodo Ciencia Austral, y toda la semana junto a Catalina estaremos conversando con distintos investigadores de diversas disciplinas, territorios y ecosistemas. ¿Cierto, Cata? ¿Qué nos acompañas hoy? Cierto, bueno, hoy nos acompañan dos grandes invitados. Desde Aysén nos acompaña la doctora Paulina Montero. Ella es oceanógrafa e investigadora residente del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y desde Magallanes nos acompaña el doctor Juan Carlos Aravena, biólogo, director del Nodo Ciencia Austral y quien también dirige el Centro de Investigación Gaia de la Antártica Chilena. Así que bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Jessica. La macrozona austral de Chile nos deslumbra por su escenario natural. Habitar este territorio ya es complejo, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y uno se pregunta, ¿cómo es hacer ciencia en este territorio? Paulina, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo es hacer ciencia acá? Bueno, hay que partir primero diciendo que hacer ciencia en Chile no es fácil, porque los recursos son bastante menores. Lo que invierte Chile en ciencia y tecnología está muy por debajo de lo que invierten, por ejemplo, países del hemisferio norte. Por lo tanto, los montos de los proyectos, eso ya es una dificultad, no son muy altos y son concursos bastante competitivos. Y ahora, dejando ese punto claro, hacer ciencia desde Aysén, donde estamos bastante aislados, se pone con más dificultades. Partiendo de cosas súper básicas, como por ejemplo la logística para llegar a los lugares de muestreo, la logística cuando tú tienes que adquirir materiales que son necesarios para el laboratorio. Y ya después entramos en temas que son de mayor envergadura, que tienen que ver ya con que siento que, bueno, cada vez ha ido mejorando, cada año es mejor, pero la escasa, diría yo, como capacidad analítica que tiene la región de Aysén, donde principalmente la totalidad de las muestras que nosotros tomamos no necesariamente se analizan acá. Entonces hay que sacarlas de la región. El sacarlas de la región ya es complejo porque yo, que soy oceanógrafa, trabajo con muestras de agua, por lo tanto necesito permisos para sacarlas. Y bueno, y todo eso está asociado al tiempo de espera después de los resultados. En fin, es como que yo siento que es todo un poco más lento. Pero pese a esas problemáticas, igual dentro de la macrozona sur, la ciencia es de excelencia, así que hay harta pasión, yo creo, puesta por sacar adelante la investigación y bueno, las preguntas que uno se ha ido haciendo durante todos los años que lleva acá en la Patagonia. Muchas gracias, Pauli, por tu respuesta. Sí, tomando en cuenta todo lo que se dijo, por otro lado también es muy motivante. La macrozona es exactamente la zona del planeta que no tiene réplica en todo el hemisferio sur. Es decir, en estas latitudes no hay ningún otro territorio continental en todo el hemisferio. Si damos toda la vuelta, es puro océano. Entonces, Aysén y Magallanes es una oportunidad magnífica para hacer investigación. Y por eso se ha acuñado el tema de laboratorio natural. Así que, respondiendo a la pregunta, es muy motivante trabajar en esta zona, porque estamos, las personas, sobre todo las que trabajamos en terreno, justamente en el lugar en que queremos estar. Muchas gracias a ambos por sus respuestas.
Bueno, ustedes realizan ciencia, tal como lo mencionábamos en un principio, un extenso y prístino territorio, por algo es nombrado de laboratorio natural, como mencionaba Juan Carlos, y bueno, y tienen que vivir varios desafíos, como lo que mencionaba Paulina, logístico, también de infraestructura, etcétera. Pero me gustaría que nos pudieran contar cómo era el estado de la ciencia hace 20 años atrás aproximadamente, cuando ustedes llegaron a habitar estos territorios, comenzar a hacer investigación, y cómo ha avanzado hasta el día de hoy. ¿Cuál es el avance? Vamos a partir contigo, Juan Carlos, en esta oportunidad. Claro, 20 años, sí, se puede mirar eso, pero yo lo miraría en una perspectiva un poquito más amplia. Yo creo que una de las cosas muy significativas es tener ciencia basada en las regiones. Estas zonas fueron históricamente visitadas por grandes científicos, pero eran visitantes, pasaban por ahí, por acá y se llevaban los resultados y no tenían una contraparte con la cual compartir esta investigación. Ahora aquí en Aysén, con el CIEP, con la Universidad de Aysén, en Magallanes, con la Universidad de Magallanes, el SECUA y otras organizaciones, se ha creado en las últimas décadas una capacidad local para producir nuestra propia ciencia y además estar conectados. Nosotros en ciencia siempre tenemos que estar conectados y entonces hay capacidades locales, nacionales, para trabajar en estos aspectos. Paulina, y la región de Aysén, porque también hay diferencias históricas. Sí, o sea, yo creo que en el fondo cuando tú quieres generar conocimiento desde un área en específico, en este caso la región de Aysén, creo que en estos 20 años sí hay un antes y un después, desde que se instala toda la masa crítica de investigadores que llegan junto con el CIEP, primero que todo, sumado a lo que ya había acá, la Universidad Austral, después ahora la Universidad de Aysén. Entonces yo creo que sí hemos avanzado y el hecho de tener centros de investigación, instituciones académicas en lugares que son bastante aislados, que salimos, que descentralizamos un poco la ciencia, es una plataforma de acceso donde otros investigadores también, como mencionaba acá, pueden venir a hacer ciencia al territorio. Entonces, facilita tanto el trabajo en terreno que tú puedes tener como el trabajo en laboratorio. Eso creo que hemos avanzado bastante. Bueno, y además eso se refleja también en la cantidad de proyectos que son ejecutados en este minuto en ambas regiones, en la cantidad de publicaciones también que se tienen por centro. Yo creo que vamos avanzando de forma positiva y bueno, esperemos que podamos seguir mejorando con el tiempo. Claro, en la cobertura también, me imagino, y en la reacción frente por ejemplo, no sé, en oceanografía siempre había mucho se daba mucho un programa que tú lo tienes 2 veces al año. En cambio, cuando ya tú tienes una capacidad instalada en una región, tú ya tienes el acceso para tener una mayor cobertura tanto espacial como temporal para acceder al lugar, ir a tomar tu muestra y poder responder lo que te estás preguntando. Y puedo agregar algo que se me había olvidado, un hecho muy significativo para esta macrozona fue la instalación de las oficinas centrales del Instituto Antártico Chileno en Punta Arenas. Eso en las últimas décadas. Y eso cambió radicalmente la productividad en ciencia antártica. O sea, si uno ve es exponencial el aumento de publicaciones, de proyectos. Entonces, de repente uno se da cuenta que decisiones políticas como esa tienen un efecto muy significativo para este tipo de actividad. Claro, no tenemos que olvidar que nosotros estamos abordando la macrozona austral, que es la región de Aysén, la región de Magallanes y la Antártica chilena. Exacto. Así que es súper importante lo que agrega Juan Carlos. Bueno, abismantes han sido los cambios. Hace 20 años prácticamente no había masa crítica instalada en la región, como comentan ustedes. Y en muy poco tiempo hemos visto un crecimiento científico, una capacidad ya instalada. Obviamente tenemos muchos desafíos, ¿cierto? Actualmente la agenda de investigación en ciencia en Aysén y Magallanes, ¿cómo está? Nos gustaría saber cuáles son los temas que actualmente desde la ciudadanía, desde las políticas públicas, están requiriendo un mayor esfuerzo, un mayor foco de investigación. A ver si nos pueden contar. Me gustaría comenzar contigo, Paulina. Bueno, yo pienso que sí, que igual
cada vez yo creo que es más necesario incorporar la parte social dentro de los temas de investigación que uno desarrolla. Por ejemplo, el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, el CIEP, está enfocado en estudiar tanto ecosistemas acuáticos como terrestres, pero también la intervención del ser humano en estos ecosistemas. Y creo que los temas fundamentales que de agenda que llevamos y que nosotros al menos como CIEP lo hemos abordado a través del proyecto de fortalecimiento PATSER, del cual participo, y donde hemos focalizado nuestros estudios para caracterizar en el fondo qué es lo que pasa con estos ecosistemas, pero desde un punto de vista socioambiental. ¿Ya? Entonces, dándole esa perspectiva a la ciencia que yo creo que hoy se necesita mucho. No podemos seguir estudiando los ecosistemas por separado y alejándonos de nosotros, en el fondo el humano, que es el que interviene también dentro de los ecosistemas. Perfecto. ¿Y Juan Carlos, desde tu mirada desde Magallanes? Sí, bueno, las distintas instituciones han tenido distintos énfasis. La Universidad de Magallanes ha definido ciertas líneas prioritarias. Una de ellas es la ciencia antártica y subantártica, por ejemplo, en el que hacemos sociedad con el Instituto Antártico Chileno y otras universidades. El Centro de Investigación SECUA, que es un organismo regional, también se ha definido más por temas marinos, pero en general está eso, la necesidad de ser más integradores en la investigación, como se decía recién, con proyectos como el CHIC, que está tratando de abordar desde el cambio climático como paraguas a la conservación biocultural y la educación. Entonces, en el fondo, como que, bueno, independiente de que hay áreas más desarrolladas, se ve que hay un trabajo más interdisciplinario, ¿cierto? Donde se han intentado fusionar disciplinas, pero también con una mirada desde donde el ser humano habita el ecosistema, impacta el ecosistema y debemos convivir con él. Claro, y todo eso bajo un escenario de cambio climático, cambio global, que, como dice, actúa como un paraguas. Claro. Que se ve por todas partes. Exacto. Sí, bueno, como mencionábamos al inicio, Paulina Montero es investigadora del CIEP, Juan Carlos Aravena, investigador del Centro Gaya en Antártica Chilena, dos referentes en investigación en la macrozona austral. Queremos conocerlos ahora un poquito más a ustedes. O sea, me gustaría partir contigo, Juan Carlos, que me pudieras contar. Tú mencionabas que la macrozona austral está considerada como un laboratorio natural, o sea, que tiene múltiples áreas para poder investigar. En ese sentido, ¿por qué los bosques? ¿Por qué la paleoecología? Me cuesta esa palabra. Porque la zona de este laboratorio natural es muy rica justamente en eso, en diversidad de bosques, la extensión de los bosques, las superficies de bosques, la ecología de los bosques es muy interesante, y además son registros ambientales. Hemos estado estudiándolos como registros ambientales que nos cuenten, los árboles, nos cuenten cómo fue el clima en los últimos siglos, varios siglos, digamos. Tenemos aquí la ventaja de tener una especie como el ciprés de las Guaitecas, que vive casi 1000 años, individuos vivos. Hemos podido registrar individuos vivos de casi 1000 años, y eso nos da un registro ambiental de los últimos 1000 años, y eso nos sirve a todos, digamos. Me imagino lo que hace Paulina también, saber más o menos cómo eran las condiciones climáticas de hace 1000 años. Y la paleoecología en general, claro, tiene que ver con esa visión hacia el pasado, como tratar de integrar cómo los ecosistemas han evolucionado en estos últimos miles de años. Tenemos además la ventaja en el país de tener la especie arbórea, la segunda especie más longeva de todo el mundo, que es el alerce. No llega hasta esta región, llega casi hasta la entrada de esta región, hasta inicios de Palena. Y es una especie que puede vivir 4000 años sin problemas. Y haciendo registro de eso hemos podido hacer reconstrucciones de los últimos 6000 años para Chile. Claramente eso es el tema que a ti te apasiona y donde has logrado ahí desarrollar tu curiosidad científica, porque cada científico, ¿cierto?, se mueve por la curiosidad. Paulina, tú estudias los océanos, ¿cierto? Particularmente, si no me equivoco, la degradación de materia orgánica es uno de los temas que ves, un tema complejo de comprender así, si uno lo escucha rápidamente.
¿Cómo fue que te preguntaste sobre estos temas? ¿Cómo llegaste a este tema de investigación? Bueno, mi línea de investigación siempre me han gustado los microorganismos. Y dentro de los microorganismos, los más importantes son las microalgas. Ellas son las que producen la materia orgánica, que son la base de la cadena trófica, por lo tanto, desde donde se alimentan todos los animales que habitan los ecosistemas acuáticos. Y bueno, cuando llegué acá, me encontré también con que la influencia del río era otra entrada también de materia orgánica, que se clasifica como materia orgánica alóctona. Y en el fondo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasa con esto? Si en general los ecosistemas está bastante ajustado entre la producción y el consumo, la degradación, y al final como que todo calza muy bien. Pero en estos ecosistemas que si bien son pristinos, igual de algún modo están intervenidos por perturbaciones antropogénicas, tienen esta mayor cantidad de materia orgánica. Y bueno, por ahí fui metiéndome más también en el mundo de las bacterias, bacterioplancton, que son los principales consumidores y que utilizan la materia orgánica. Y ahí llevo ya bastante rato estudiando los procesos, qué es lo que pasa con esta entrada alóctona, y principalmente porque cuando se consume esta materia orgánica, cuando se degrada, como mencionabas tú, se ocupa harto oxígeno. Y ahora dentro del océano a nivel mundial se sabe que están ocurriendo bajas de oxígeno bastante más seguidas. Entonces es como un tema que es bastante interesante entender qué es lo que sucede y cómo aportan estos microorganismos a estas bajas de oxígeno que se han estado observando, no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Así que de ahí la curiosidad y bueno, y principalmente me concentro en el fiordo Puyuhuapi, acá en la región de Aysén. Muchas gracias. Súper interesante y se logra comprender. Me imagino que todo esto, en el fondo, toda esta información, tanto la que tú haces, Juan Carlos, desde la historia de los bosques, como la que tú haces, Paulina, nos da información, y al tener esa información nos hace comprender los ecosistemas y también nos permite saber cómo irnos adaptando como seres humanos a convivir. Sí, información nueva, sin duda. Un lugar prístino, como mencionaba anteriormente. Obviamente, para poder realizar estas investigaciones, ustedes necesitan colaboración. Sabemos que, bueno, ustedes dos ambos son un ejemplo de articuladoras y personas que dirigen iniciativas colaborativas. Juan Carlos no, tuvo el proyecto Patzer. Y en ese sentido me gustaría, Juan Carlos, que nos pudieras contar un poquito más sobre cómo nace la red de colaboración No Ciencia Austral y qué impacto has tenido en el territorio que tú has podido observar, porque este proyecto lleva 3 años ya desarrollándose. Claro. Que nos comentes un poquito más al respecto. Bueno, los nodos de ciencia de CTCI es una política pública que ha sido organizada por el Ministerio de Ciencia y por ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y lo que hace es que en los territorios se organice y se articule la investigación, ¿no es cierto? Pero no solo entre los investigadores, sino que también con las comunidades. Y en la macrozona austral, Aysén y Magallanes, el trabajo de este nodo de los últimos casi 3 años ha conseguido eso, articular, vincular investigadores que antes no trabajábamos juntos y hacer gestión y poder influir en la gestión e idealmente en las políticas públicas regionales. Por ejemplo, se están formulando las estrategias regionales de CTCI y el nodo va a tener una amplia participación en este tipo de actividades. Por lo tanto, eso ha sido un logro, la articulación. Lo otro es participación, poder lograr participación de las comunidades de investigadores, pero también de las comunidades. Y tercero, y que es algo que estamos tratando de lograr, es la apropiación de estos temas, es decir, que las comunidades realmente se apropien de la investigación, que sepan lo que hace Paulina y que entiendan cuál es el interés que tiene para nuestras regiones la investigación que hacen todos nuestros centros de investigación y cómo nosotros nos vinculamos y también somos capaces de incluir en nuestros intereses los intereses de nuestras comunidades. Definir líneas prioritarias. Por ejemplo, claro.
Bueno, y Pauli, bueno, mencionaba anteriormente, tú eres la subdirectora del proyecto PATSER, un proyecto emblemático y que en realidad es nuevo en la forma que se realiza investigación, sobre todo en el CIEP. Es un proyecto de fortalecimiento, según lo que entendemos, que potencia también el trabajo interdisciplinario y en ese sentido nos gustaría saber cómo ha sido para la comunidad científica esta nueva forma de trabajo colaborativo desde las distintas miradas interdisciplinarias. ¿Cómo ha sido para ustedes este cambio de paradigma finalmente? Bueno, ha sido un desafío desde el principio cuando se planteó, cuando se formuló el proyecto. Sabíamos que íbamos a tener que salir un poco de la zona de confort donde uno generalmente se mueve, porque en general, bueno, voy a hablar nuevamente desde la oceanografía. Si bien trabajamos distintos oceanógrafos físicos, químicos, biológicos, pero siempre oceanografía. Entonces, en este proyecto se da esto otro, como nos planteamos el estudio del ecosistema con la intervención humana en un continuo. Tú tienes que interactuar con todos los procesos que ocurren desde el bosque, que afecta al suelo. Después tenemos el río, todas las cuencas y finalmente que llegan al fiordo y al océano costero. Entonces, creo que lo hemos podido abordar de forma exitosa. Como te decía al principio, igual es un desafío para nosotros tratar de no siempre trabajar tan aparcelado, sino que de una forma totalmente integrada, donde vamos diferentes grupos al muestreo. Nos desplazamos por las zonas teniendo preguntas y objetivos en común, y ha sido bastante, al principio un poco ahí como que uno se tiene que empezar a adecuar, pero en general estamos bastante contentos. Ya este es el año 3 del proyecto. Nosotros con Amalia, que es la directora del proyecto, Amalia Nuevo, ella es arqueóloga, tomamos recién la dirección del proyecto este año. Y ya venía dirigido por otros 2 colegas durante los 2 primeros años, pero creo que estamos todos bastante contentos con esta nueva forma de trabajar todos dentro de una misma institución, que en el fondo somos todos los que participamos. Y eso es igual un desafío bastante grande. De hecho, además, se ve reflejado en nuestros indicadores como proyecto, como institución también, donde hemos tenido publicaciones con personas, con investigadores de distintas, de bosque, limnólogo, arqueólogo, cosa que en nuestra trayectoria como centro de investigación nunca habíamos desarrollado. Entonces, es un desafío que estamos cumpliendo y estamos muy contentos de incluso de la transferencia, me imagino que a la comunidad también es mucho más fácil, porque es una información integral, no son datos aislados. Claro. Sí. Se ve como un sobre centro las más macro. campañas a veces son También. compartidas entre diferentes disciplinas. Exacto. Y hay un enriquecimiento, sin duda. Bueno, vamos llegando un poco a la etapa final de este podcast, de este programa radial, donde queremos hacer algunas preguntas inspiradoras que preparamos especialmente para cada uno, ¿ya? Jessica, tú partes. Pauli, vamos a partir contigo. Esta es sorpresa, nuestros invitados no sabían de estas preguntas. No saben de estas preguntas. ¿Recomendarías a las nuevas generaciones estudiar una carrera científica? Sí, no, ¿por qué? Sí, la recomendaría totalmente. Porque es una forma de estudiar otras, de estar en constante búsqueda de conocimiento, de cosas que te llaman la atención, que de repente uno dice, chuta, no sé, ¿por qué hoy día hay viento? ¿Por qué hoy día salieron las estrellas y hoy día no, acá en el caso de la región no hubo escarcha? En fin, son cosas muy simples que siendo científico tienes ahí la posibilidad de poder estudiar, trabajar mucho también fuera de la oficina y con la naturaleza. Sí, yo lo recomiendo bastante. Dinámico también. Sí, es como dinámico. Mantener esa curiosidad de la infancia que se nos va apagando, sí, pero como que cuando eres científico la mantienes siempre. Sí. Sí, eso me encanta. Sí. Juan Carlos, una pregunta para ti. ¿Qué investigación de la macrozona austral ha despertado tu curiosidad? Hablando de cualquier disciplina. ¿Hay alguna que recuerdes? En general,
a mí me ha llamado la atención, me ha sorprendido a mí mismo, cierta evolución. Yo partí muy relacionado con ecosistemas vegetales, bosques, ecología forestal, pero fui mutando hacia la interrelación de estos bosques con los glaciares, por ejemplo. Entonces, de una formación biológica me he ido moviendo más a una formación más de ciencias de la Tierra. Me interesaba más la historia de las fluctuaciones de los glaciares, por ejemplo, en cercanía con los bosques. Porque esos son dos fuentes de información ambiental. Los glaciares, cómo han fluctuado los glaciares por un lado, y los bosques, como también han crecido más o menos. Entonces, claro, ese en general, o sea, esa evolución desde la biología y la botánica hacia las ciencias de la Tierra es algo que me ha sorprendido y me ha interesado. Algo que me imagino, te viste enfrentado a ello allá en el territorio y ahí empezó a crecer por ejemplo, trabajar en ambientes tan fantásticos como San Lorenzo, acá en la región, para qué decir, Magallanes e incluso Antártica, ya trabajando con otros ecosistemas. Ay, me toca una de mis preguntas favoritas de esta pauta. Pauli, ¿con qué científica o científico de la región, del país, de Latinoamérica, de Europa, del mundo te tomarías un café y por qué? ¡Wow! ¿Vivo o ya no vivo en este planeta? Ay, no sé, con Marie Curie. Con ella yo creo que me gustaría que me explicara cómo fue su trabajo con la radioactividad. Sí. En aquellos tiempos. Más encima, mujer, científica, y no fueron destacados sus logros también cuando era el minuto, sino exacto, que ya después de muerta, y bueno, con ella me gustaría. Sí. Excelente. Juan Carlos, el lugar más sorprendente de la Patagonia que te ha tocado estudiar acá en el fin del mundo. Súper difícil, porque mencioné el Cerro San Lorenzo y a mí me fascinó por mucho tiempo ese lugar, y lo hemos recorrido por todos los lados. Y acabo de ver una fotografía de él acá en el centro de la ciudad, y yo diría que ese es uno de los lugares que me ha motivado más y me emociona, digamos. Y después, todo el resto por Magallanes y para qué decir, la Antártica también ha sido muy motivante. Pero si tengo que destacar uno, yo creo que el Cerro San Lorenzo es uno de mis preferidos. Punto para Aysén. Es políticamente correcto. Muy bien. Somos una macrozona. Ahora nos vamos a poner un poquito más filosófico. Paulina, como ser humano, así para la vida, ¿qué has aprendido del mar y su micromundo? ¿Qué te ha enseñado? Que tú puedas... Que te inspire en el día a día. La capacidad de adaptarse a los cambios bruscos, sobre todo. Creo que eso es... por eso me motiva también tanto la microbiología y en el agua. Creo que son seres extremadamente extraordinarios que siendo tan pequeños, hacen la pega de mantener a todo el ecosistema en constante equilibrio, pese a las perturbaciones que en este minuto estamos viviendo. Resilientes. Sí, me encantó. Y siguiendo la misma línea, Juan Carlos, a ti, los bosques nativos, las plantas, ¿qué te han transmitido como enseñanza para la vida como ser humano? Claro, los ritmos, yo diría, los ritmos de estos ecosistemas que son, sobre todo estudiando estas especies más longevas, toda su ecología, a diferencia de lo que decía Paulina, en este caso son ritmos más lentos y más largos, y por lo tanto es como otra forma de encarar la vida también, quizás no tan presionado por lo contingente, sino que pensar que estos son ciclos de más largo aliento y que lo que está pasando en este momento no necesariamente va a seguir pasando en una perspectiva de tiempo más largo. Entonces, esa perspectiva de más largo plazo es una cosa que he aprendido, digamos, de los bosques, sobre todo los bosques longevos. Impresionante, como, aquí estamos tomando un poco lo que nuestros antepasados, ¿cierto? Nuestros pueblos más ancestrales vieron y sintieron tanto con la naturaleza y aprendieron tanto de ella. Muchas gracias por sus preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sorpresas.
Sí, unas palabras de reflexión antes de despedirnos, Paulina, una despedida a nuestra audiencia. Bueno, primero agradezco que se esté gestando este programa, que se hable de ciencia, que nos podamos ver, que nos podamos conocer. Es importante destacar que es necesario investigar, sobre todo en los tiempos en que vivimos, y también para el desarrollo de nuestro futuro, de nuestro país, de nuestro mundo en general. Así que se agradece la instancia donde podamos compartir, aunque sea en breve, en un espacio más relajado de conversación y que llegue a la comunidad directamente. Eso. Juan Carlos. Sí, lo mismo, pero yo me voy a saltar la pauta y voy a contestar una pregunta que no me hicieron a mí. ¿Con quién te tomarías un café? No. Ay, yo pensaba que era eso. No era esa, sino que si uno recomendaría dedicarse a la ciencia. Ajá. Y es una pregunta bien compleja. Alguna vez lo conversamos con una colega y hablábamos pensando en nuestros hijos, nuestros propios hijos. ¿Qué pasa si un hijo quiere dedicarse? Yo le contaba que un hijo mío se quería dedicar a la ciencia y ella me decía, oye, pero es tan difícil, porque es difícil hacer ciencia, pero por otro lado es tan gratificador, claro. ¿Te fijas? Entonces es como decir, sí, muchas, fantástico te dediques, pero tienes que estar preparado porque no va a ser fácil. Y bueno, al final el resultado fue que mi hijo sí se dedicó a la ciencia y mi hija también en distintos aspectos, biología en un lado y arqueología en el otro. Así que, me acuerdo que tú me contaste y dije, bueno, qué impresionante ahí cómo se siguió el legado. sí. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero igual me gustaría saber con quién te tomarías un café. Esto era tu pregunta. Sí, mi pregunta favorita de Jessica. O sea, no lo había pensado. Con Platón. No, digo, por tontear. Un café para Platón. Qué poético. Muchas gracias, Pauli, muchas gracias, Juan Carlos. Se nos pasó volando el tiempo, Cata. Se nos pasó volando el tiempo, demasiado entretenido, nos podríamos quedar conversando mucho rato más y por eso también invitamos a quienes nos escuchan a que sigan este programa. Estaremos todas las semanas compartiendo con más invitados e invitadas aquí desde la Macrozona Austral, abordando temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Sí, y la otra semana profundizaremos un poco más respecto a los laboratorios naturales, qué son los laboratorios naturales, por qué son tan importantes para nuestro planeta, así que atentos y atentas, y si quieren saber más sobre lo que se está haciendo ciencia en la Macrozona Austral, sigan al Nodo Ciencia Austral en Instagram, @NodoCienciaAustral. También está nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Así que muchas gracias a todos, a todas por conectarse hoy y escucharnos. Y en especial a nuestros invitados. Gracias. Hasta un Gracias. próximo capítulo de Ciencia al Fin del Mundo. Descubre todos los capítulos del podcast y programa radial Ciencia al Fin del Mundo en Spotify, una iniciativa financiada por el Ministerio de Educación a través del proyecto URI 2093, impulsando la divulgación, difusión científica y creación artística como herramienta para el posicionamiento regional y nacional de la actividad investigativa de la Universidad de Aysén.